Muy bien, en este caso vamos a ver el práctico número 13, que corresponde ya al último práctico de la segunda cartilla, y hasta aquí abarca el parcial. ¿Sí? En este caso vamos a ver concavidad, puntos de inflexión, asíntotas y el estudio completo de la función. Concavidad. Entonces, la primera definición que tenemos es que ustedes pueden ver allí el gráfico de una función que está en rosado, ¿sí? Y hay una recta tangente a la misma. ¿Sí? Entonces decimos que el gráfico de la función es cóncavo hacia arriba en el intervalo que va desde A hasta B, desde A hasta B. ¿Sí? Si solo si para todo valor de x, todo valor x0 que pertenece a ese intervalo, ocurre que la función está por arriba de la recta tangente. Como ustedes pueden ver, esa segunda expresión que yo marqué corresponde a la recta tangente que está en azul. ¿Sí? Y la primera es la función, entonces la función está por arriba, toma valores mayores. Entonces, para todo x que pertenece a ese entorno reducido. ¿Sí? Tomamos reducido porque justamente en el punto de tangencia son iguales. ¿Sí? Entonces tiene que ocurrir de que una sea mayor que la otra para en todos los puntos. ¿Sí? Luego tendremos que ha de ser cóncava hacia abajo si ocurre al revés. Es decir, si la función está por abajo de la ecuación de la recta tangente. ¿Mm? Muy bien. Entonces eso distingue una de otra. Si ustedes se fijan, trazar rectas tangentes en esta curva, siempre la recta tangente va a estar por arriba de la curva que está en rosado. ¿Mm? Esa sería la distinción de cóncava hacia abajo o cóncava hacia arriba. ¿Sí? Entonces el teorema nos dice que sea la función de tal manera que existe la derivada segunda en ese intervalo, y si ocurre que la derivada segunda es mayor a 0 en todos los valores de ese intervalo, entonces la función es cóncava hacia arriba. Y si la derivada segunda es negativa en ese intervalo, la función va a ser cóncava hacia abajo. Los puntos donde cambia la concavidad reciben el nombre de puntos de inflexión. Entonces tengo que tener en cuenta que donde se produjo el cambio de concavidad voy a llamar punto de inflexión. Y hay una cosa muy importante que en las funciones, bueno, aquí tenemos la definición del punto de inflexión, y la función es continua en C. Al ser continua en C quiere decir que está definida en C, el C forma parte del dominio de la función. Entonces, el punto de P de coordenada CF de C es el punto de inflexión de la curva cuando en P cambia la concavidad. ¿Mm? Ahora, ¿cómo encontrar los puntos de inflexión? Entonces, los debo buscar entre los puntos donde la derivada segunda en C no existe o bien donde la derivada segunda se hace cero. ¿Mm? Y se verifique que la curva cambia la concavidad. Eso es las condiciones que tienen que tener para decir que tengo el punto de inflexión. Por ejemplo, para esta función, el dominio son todos los reales, la derivada primera es esta expresión, la derivada segunda esta otra. Como ustedes pueden ver, el único valor que hace, digamos, ningún valor hace cero esta expresión, porque para que haga cero el numerador tendría que ser cero, cosa que no ocurre. Ahora, si analizo el denominador y veo dónde no existe, que sería en x igual a 0, que es un punto en donde la derivada segunda no existe. ¿Sí? En base al que x igual a 0 es el único punto en donde la derivada segunda se hace 0, no existe, puedo armar los intervalos de concavidad, que han de ser estos dos intervalos. Considero el signo de la derivada segunda, me da negativo para un lado y positivo para el otro. Entonces eso me está indicando que en esta primera parte es cóncava hacia abajo y en la segunda es cóncava hacia arriba. ¿Sí? Y el 0 pertenece al dominio. Entonces el 0 es un punto de inflexión. El punto 0, 0 es un punto de inflexión. Reemplazo el 0, el valor de x en la función original, que era esta. También me da 0, por lo tanto el punto es el 0, 0. Y allí se produce el cambio de inflexión. Las asíntotas.
Bueno, son rectas con la característica de que la curva se aproxima cada vez a la misma, pero no la corta. Las asíntotas pueden ser verticales, en ese caso la ecuación, al ser vertical, es esta, corta el eje de las X. Entonces, ¿dónde lo corta? En X igual a 0. Quiere decir que la ecuación va a ser X igual a X sub 0. Ahora, puede ser también oblicuas. Tiene una determinada pendiente. Entonces, puede ser una ecuación general. Puede ser esta. A X más B. A la pendiente, B la ordenada al origen. O puede ser horizontal. En ese caso, la ecuación, ¿cuál va a ser? Esta corta el eje de las Y. Por lo tanto, la ecuación sería I igual a B, un determinado valor constante. Ahora, dentro de estas dos oblicuas pueden darse que tenga oblicua derecha o oblicua izquierda, o horizontal derecha o horizontal izquierda. Por eso tengo que analizar para ambos lados, para la parte cuando X tiende a infinito y cuando X tiende a menos infinito. ¿Qué pasa en cada uno de esos lados? Ahora, ¿cómo hallar las ecuaciones? Tengo la ecuación de la recta de ecuación X igual a 0 es una asíntota vertical del gráfico de f cuando el límite, cuando X tiende a un valor X0 es más o menos infinito, o alguno de los límites laterales. O sea que el hecho que ya yo calcule ese límite y me dé infinito, me está indicando que ya es asíntota. No importa si para un lado me da más infinito y por el otro lado me da menos infinito, no importa. El hecho que dé infinito ya lleva, más o menos, ya lleva a que sea una asíntota vertical. Puede ser que para un lado me dé un valor finito y para el otro lado me dé infinito. En ese caso, sí, también es asíntota vertical. Ahora, los posibles puntos de asíntota los busco entre los puntos donde no está definida la función. ¿Se acuerdan cuando veíamos continuidad? Entonces sería algo bastante similar a lo que hacemos aquí. Por ejemplo, en este caso, el dominio son todos los reales, menos el menos 2 y el 2. Entonces, en estos dos puntos donde voy a buscar la posibilidad que haya una asíntota vertical. Calculo el menos 2 y allí me da más o menos infinito. Simplificando, ¿ven? Queda 1 sobre x más 2, que cuando x tiende a menos 2, para un lado me da más infinito, para el otro lado me da menos infinito, entonces se trata de una asíntota vertical. Y luego, cuando x tiende a 2, en el otro caso, el límite me da un cuarto. Entonces quiere decir que no es asíntota vertical, porque ninguno de los dos lados me da infinito. En ese caso me da un cuarto simplemente, entonces un límite finito, por lo tanto no es asíntota vertical. Bueno, las oblicuas. La recta de ecuación y igual a x más b es asíntota oblicua derecha, asíntota oblicua derecha, y aquí cuando el límite, ¿cómo calculo? Cuando ocurre que el límite de f de x menos ax más b, o sea, la función y la recta, tienden a cero. En otras palabras, está diciendo que tienden a acercarse mucho. Entonces, al acercarse mucho, ese límite va a tender a cero. Y x tiende a más infinito. Y en el caso de ser izquierda, va a tender a menos infinito. Ahora, ¿cómo determino A y B? Entonces A lo determino mediante esta formulita. Límite cuando x tiende a infinito, en este caso estoy calculando por la derecha, y si A es un número real, busco B. B lo calculo por esta fórmula. También ustedes pueden ver que la x tiende a más infinito. Estoy haciendo el cálculo por la derecha. Si B es un número real, hay asíntota oblicua, porque tanto A como B serían números reales. Entonces puedo formar la ecuación de la recta de la oblicua derecha, que sería AX más B. Entonces, ahora, si A es igual a 0, ¿ven? Si A es igual a 0, tendremos solamente una asíntota horizontal, que sería derecha. Ahora, para analizar la asíntota oblicua izquierda, tengo que hacer lo mismo, pero con x tendiendo a menos infinito.
Entonces, en este caso, por ejemplo, asíntotas verticales no tiene, ¿ves? Porque nunca el numerador se va a hacer 0. ¿Sí? Entonces, calculo el valor a f de x sobre x. Simplifico, me queda 0. ¿Sí? Un número real, por lo tanto voy a calcular b. Y b era el límite de f de x menos ax. Como el a es 0, queda simplemente límite cuando x tiende a infinito de f de x. En este caso me da 1. Entonces quiere decir que y igual a 1 es la asíntota oblicua, o mejor dicho, horizontal derecha. ¿Sí? Luego ustedes tendrían que comprobar cuando x tiende a menos infinito, en estos dos casos, y van a ver que llegan al mismo resultado. Entonces, y igual a 1 es una asíntota horizontal derecha y también es una asíntota horizontal izquierda. Es que ustedes para comprobar este resultado. ¿Sí? Bueno, ahora el estudio completo lo vamos a ver en el siguiente video.